En el año 2023, la AJA publicó una nueva guía para el diagnóstico y manejo de la fibrilación auricular. En este video te compartiré los puntos más relevantes y haremos un repaso general de esta importante patología. En la descripción de este video te compartimos el enlace de la guía completa para su descarga. Se propone una nueva clasificación para la fibrilación auricular usando estadios, para reconocer la enfermedad como progresiva, requiriendo diferentes estrategias terapéuticas según cada estadio, desde la prevención, tamizaje, manejo del ritmo y frecuencia cardíaca. Para abordar los factores de riesgo de la fibrilación auricular, la guía establece el acrónimo de valoración Head to Toes, haciendo referencia a tamizar todos los factores de riesgo de importancia. H de heart, es decir, falla cardíaca, E de ejercicio, A de hipertensión arterial, D de diabetes, T de tabaco, O de obesidad, E de etanol y S de sueño. Una vez se instaura la fibrilación auricular, hay tres aspectos importantes que deben ser abordados. La guía nos propone con el acrónimo SOS. S de stroke, es decir, valorar el riesgo para ACV isquémico y su tratamiento, O de optimizar todos los factores de riesgo modificables, y S de síntomas, manejar los síntomas utilizando estrategias del control de ritmo y frecuencia cardíaca. El diagnóstico inicial debe ser realizado por medio de la lectura de los electrocardiogramas. Los monitoreos cardíacos implantables tienen utilidad en pacientes quienes han tenido un evento tromboembólico sistémico de origen desconocido. Se recomienda que a todos los pacientes con nuevo diagnóstico de fibrilación auricular se realice 1. Un ecocardiograma transtorácico, 2. Cuadro hemático completo con panel metabólico y función tiroidea, y 3. Exámenes adicionales según sospechas diagnósticas como la enfermedad valvular significativa. En cuanto a la intervención de factores de riesgo, la guía nos recomienda que en los pacientes con sobrepeso y obesidad se recomienda una pérdida de peso de al menos el 10%. Se debe realizar ejercicio 210 minutos semanales de moderada a alta intensidad. Se debe suspender el consumo de tabaco y licor. Y para la prevención de tromboembolismo se debe realizar una evaluación anual del riesgo de eventos tromboembólicos con escalas validadas como la CHA2-VASc. Para la prevención de tromboembolismo se debe realizar una evaluación anual del riesgo de eventos tromboembólicos con escalas validadas como la CHA2-VASc. Se debe evaluar también el riesgo de sangrado para plantear estrategias de disminución del mismo al iniciar la anticoagulación. En pacientes que tienen un riesgo anual de eventos tromboembólicos o ACV isquémico mayor o igual al 2%, es decir, CHA2-VASc con puntaje mayor o igual a 2 en hombres y 3 en mujeres, se debe seleccionar la terapia basado en el riesgo de tromboembolismo independiente del patrón de la fibrilación auricular. Es decir, no importa si es paroxístico persistente, persistente de larga duración o permanente, debemos anticoagular. Pacientes que no tienen antecedentes de estenosis reumática mitral moderada severa o válvula cardíaca mecánica, se recomienda el uso de anticoagulantes directos frente a la warfarina. Pero aquellos pacientes que sí tengan estos componentes y anticoagulemos con warfarina, se sugiere una meta de INR entre 2 y 3. Para pacientes con riesgo moderado a alto de ACV isquémico y alguna contraindicación para la terapia anticoagulante a largo plazo, es razonable la realización de cierre percutáneo de la orejuela izquierda. Pacientes en manejo con dabigatran y un sangrado que amenaza la vida, se recomienda la reversión rápida con idarucizumab. Como evidencia 2A está la reversión con concentrado de complejo de protrombina si este medicamento no está disponible. Pacientes que están recibiendo inhibidores del factor 10A y también tienen un sangrado que amenaza la vida, se recomienda la reversión con andexanet alfa o concentrado de complejo de protrombina. Ya los pacientes que tienen un sangrado que amenaza la vida y están en manejos con warfarina, la reversión la realizaremos con concentrado de complejo de protrombina y vitamina K.
Pacientes con fibrilación auricular y condiciones asociadas con un muy alto riesgo de eventos tromboembólicos, es decir, más del 5% al año, como la enfermedad reumática cardíaca o válvula cardíaca mecánica, se recomienda con una evidencia 2A el reinicio temprano, ojalá en las primeras 2 semanas, de la anticoagulación tras una hemorragia intracraneana para reducir ese riesgo de los eventos tromboembólicos. Pacientes con anticoagulantes orales, a excepción de aquellos que han tenido una ACV o un accidente isquémico transitorio reciente o que tengan válvula mecánica y están programados para un procedimiento invasivo o una cirugía, se recomienda el cese temporal de la anticoagulación oral, sin necesidad de realizar manejo puente. En cuanto a recomendaciones en grupos especiales, las guías nos recomiendan que para pacientes que van a ser llevados a intervención coronaria percutánea, se prefieren los anticoagulantes orales directos junto con los antiplaquetarios en lugar de la warfarina. Para los pacientes que van a ser llevados a intervención coronaria percutánea, se prefieren los anticoagulantes orales directos junto con antiplaquetarios en lugar de warfarina. Se puede suspender la aspirina de manera temprana, o sea, en las primeras 4 semanas, y continuar solamente con el anticoagulante y un inhibidor de la P2Y12 para reducir el riesgo de sangrado. Se puede suspender la aspirina de manera temprana, o sea, ojalá en las primeras 4 semanas, y continuar con el anticoagulante e inhibidor P2Y12 para reducir así el riesgo de sangrado. En pacientes con enfermedad coronaria crónica y enfermedad arterial periférica estable, se recomienda monoterapia con el anticoagulante que con doble terapia con antiplaquetario para también reducir el riesgo de sangrado. Y para los pacientes con enfermedad renal crónica, se recomienda la anticoagulación con warfarina o inhibidores directos de trombina o factor 10A a dosis ajustadas. En cuanto a las estrategias de control de la frecuencia cardíaca, se recomienda una frecuencia cardíaca meta entre 100 a 110 latidos por minuto. Y en pacientes que están con respuesta ventricular rápida y hemodinámicamente estables, los medicamentos que iniciaremos son los beta bloqueadores y los antagonistas de canales de calcio no dihidropiridínicos para el manejo agudo de esa frecuencia cardíaca. Como recomendación 2A, se puede administrar digoxina si no hay efecto o están contraindicados esos beta bloqueadores o esos calcioantagonistas. Igualmente, se podría administrar magnesio intravenoso para lograr la estabilización de la frecuencia cardíaca. La amiodarona intravenosa se puede considerar como una recomendación 2B en aquellos pacientes inestables hemodinámicamente y sin respuesta o con contraindicaciones para los medicamentos de primera línea. No se deben administrar calcioantagonistas intravenosos. A largo plazo, se pueden utilizar los betabloqueadores y calcioantagonistas no dihidropiridínicos, teniendo en cuenta que la FEBI debe ser mayor de 40 para los que van a utilizar a largo plazo los calcioantagonistas. La digoxina también se puede utilizar para estrategia de manejo a largo plazo como recomendación 2A, con niveles que deben ser menores de 1.2 nanogramos por mililitro. Para el manejo del ritmo se dan las siguientes recomendaciones. Se recomienda el control del ritmo en pacientes con disminución de la función del ventrículo izquierdo y fibrilación auricular persistente para valorar si la fibrilación auricular está efectivamente contribuyendo a la disfunción del ventrículo izquierdo. Como recomendación 2A, se recomienda el control del ritmo para mejorar la sintomatología de la patología de la fibrilación auricular. Igualmente, con ese mismo grado de recomendación, el control del ritmo puede ser útil en pacientes de reciente diagnóstico, es decir, menor a 1 año, para reducir hospitalizaciones, ACV y mortalidad. En cuanto a la cardioversión, en pacientes con fibrilación auricular mayor o igual a 48 horas, se recomienda anticoagular durante 3 semanas o realizar imágenes para excluir trombos intracardíacos antes de realizar una cardioversión electiva. Los pacientes que se van a cardiovertir deben recibir esta anticoagulación antes y mínimo durante 4 semanas después del procedimiento para evitar tromboembolismos. En pacientes con inestabilidad hemodinámica secundaria a fibrilación auricular, se debe realizar la cardioversión de manera inmediata para restaurar ese ritmo sinusal.
En los pacientes hemodinámicamente estables, la cardioversión eléctrica se puede hacer de manera inicial o si falla la terapia farmacológica. Se debe sincronizar la descarga con el QRS para evitar inducir una fibrilación ventricular. La dosis que vamos a utilizar es de 200 joules inicialmente. La cardioversión farmacológica se presenta como evidencia 2A, con ibutilide en pacientes sin alteración de la función del ventrículo izquierdo, amiodarona intravenosa, flecainida o propafenona oral si es recurrente. Las recomendaciones son 2A en cuanto a la terapia antiarrítmica a largo plazo. Para pacientes que tienen fibrilación auricular y concomitante una insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección reducida, se recomienda la terapia a largo plazo para mantener el ritmo sinusal, bien sea con dofetilide o con amiodarona. La propafenona y flecainida se reserva para pacientes sin enfermedad cardíaca estructural o aquellos con antecedentes de cardiopatía isquémica. Otra opción es la dronedarona en aquellos sin descompensación reciente de falla cardíaca o disfunción severa del ventrículo izquierdo. ¿Cuándo vamos a recomendar la ablación con catéter? Es en aquellos pacientes con fibrilación auricular sintomática en quienes los antiarrítmicos no han sido efectivos o están contraindicados o el paciente no los tolera y no están mejorando sus síntomas. Aquí finalizamos nuestra actualización de las guías AHA sobre diagnóstico y manejo de la fibrilación auricular. Espero que te haya sido de utilidad tanto el repaso como la revisión de la nueva guía. Si quieres ayudarnos, recuerda darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más contenido como este. Además, síguenos en redes sociales donde encontrarás contenido de gran valor académico que puede ser de tu interés. Nos vemos en una próxima ocasión.